Bienvenido, bienvenida a esta primera conferencia titulada Una mente maravillosa del proyecto White Rabbit, Información para el despertar. Este proyecto, el White Rabbit Project, Información para el despertar, tiene como objetivo el aportarte información que ya es conocida desde hace mucho tiempo. Mucha de esta información que compartiremos en varias conferencias es información, son conocimientos que ya vienen desde la antigüedad, pero que por diversas razones se han estado ocultando o se ha intentado que no lleguen a la gente común como tú y como yo. Entonces, el objetivo principal, el propósito principal de estas conferencias es que recuperemos esa información, que recuperemos esa sabiduría y que aprendamos a aplicarla en nuestro día a día. De manera que podamos primero conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor el mundo en el que vivimos, relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, y de este modo, poco a poco, con el trabajo individual de cada uno, poder ir creando un nuevo mundo, un nuevo sistema, una forma diferente de funcionar. Porque como todos ya vemos, el mundo en el que vivimos actualmente está muriendo, se está destruyendo, está cada día más podrido. Entonces, la única manera de que esto cambie es que empecemos a cambiar cada uno desde el interior, desde nosotros mismos, aclarando nuestra mente, nuestras ideas, sabiendo quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, qué es lo que deseamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Es decir, cuanto más nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona la energía, más fácil es después desenvolverse en el mundo, porque el mundo no deja de ser una proyección, una extensión de nosotros mismos. Aunque nos parezca desde el nivel de la forma, desde los sentidos, desde los 5 sentidos, que en realidad estamos separados y que somos seres individuales y que cada uno va un poco a lo suyo y no nos mezclamos, ¿no? Esa es la falsa ilusión. En realidad todos estamos unidos y siempre nos afectamos unos a otros. Siempre nos estamos relacionando de manera consciente o inconsciente los unos con los otros. Entonces, cuanto más información tengamos, cuanto mejor nos conozcamos y digamos, nos autocuestionemos y empecemos a pulirnos un poco y a limpiarnos y a depurar, a quitarnos todo aquello que ya, digamos, no nos es útil, mejor nos proyectaremos en el mundo. Esta primera conferencia, esta primera presentación, vamos a hablar de la mente. Y la hemos titulado Una mente maravillosa, porque realmente nuestra mente es maravillosa. El problema, quizá no problema, digamos el asunto, es que no se nos ha hablado o no se nos ha enseñado qué es la mente, qué es el cerebro, cómo funciona, cómo acceder, cómo programarlo, cómo desprogramarlo. Y el hecho de que esta información no nos haya llegado no es porque sí, es porque no interesa que las personas, los seres humanos como tú y como yo, tengamos acceso a esta información, la comprendamos y la usemos. Porque en el momento en que empecemos a hacer todas estas cosas, a comprender en el mundo en el que vivimos y qué somos y para qué estamos aquí, en el momento en que empezamos a comprender todo esto, el mundo va a cambiar. Y hay ciertos seres a los que no les interesa que nosotros, la gente normal, de a pie, como tú y como yo,
tengamos este acceso a este conocimiento y despertemos a esto. Porque en el momento en que despertemos a esto y seamos muchos los que empezamos a vivir de esta manera, el chiringuito que tienen montado unos cuantos, muy pocos, se va a caer. Es ese castillo de naipes que se cae en nada, está sujetado por hilos. Entonces es muy fácil hacer caer este sistema, cambiarlo y crear un mundo como más solidario, más igualitario. Es sencillo hacerlo, pero depende de cada uno de nosotros a nivel individual, que accedamos a esta información y que la pongamos en práctica y la compartamos con otras personas. Que la mente es maravillosa y que tiene un gran poder de creación, esto se sabe desde siempre. O sea, no es una cosa nueva, no es una cosa de ahora. Que la mente es creadora se sabe desde siempre. Y como comentaba antes, este conocimiento, toda esta sabiduría, se ha ocultado con la intención de poder manipular y dominar a la mayor parte de la humanidad. Es decir, un pequeño grupo se ha quedado con esta información y a través de este conocimiento ha conseguido manipular y dominar a la mayor parte de la humanidad. Y esto lo estamos viendo muy claro en la actualidad. Quizá hace, 3 o 4 décadas, 5, 50 años, 100 años, no se veía esto tan claro. Pero ahora es que es evidente. El que no lo ve, sencillamente es porque no lo quiere ver. Porque está más feliz en su mundo de yuppie, pensando que las cosas suceden por casualidad o por mala suerte, o que es culpa del gobierno, o que es culpa del sistema, o que es culpa de Dios, o que es culpa de no sé quién. Cuando no es así. Esa es la mentira, la historia que nos han contado. Pero en realidad el mundo que vemos, el mundo en el que vivimos, es el mundo que tenemos dentro. Es el mundo que tenemos en nuestras creencias, en nuestras programaciones inconscientes. Es decir, no vemos el mundo o la realidad como es, vemos el mundo y la realidad que nosotros tenemos dentro. Por eso cada uno ve cosas diferentes. Por eso cada uno interpreta una situación a su manera, ¿no? Y si, sucede un accidente y hay 4 testigos, cada uno lo explicará de manera diferente. No van a ser exactamente igual la misma explicación. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas creencias distintas en la mente y va a interpretar lo que percibe a través de los sentidos de forma diferente. Como decía, este conocimiento antiguo se sabe desde la antigüedad. Y vemos que diferentes culturas han compartido o han intentado dejar un legado o dejar una información codificada que la mayor parte de la población no sabe interpretar, no sabe leer. Pero que estos pocos que llevan siglos guardando este conocimiento y ocultándolo a los demás, sí que saben interpretar. Ellos sí saben lo que significa. Lo que pasa es que no nos lo van a explicar a los demás, porque entonces los demás podríamos usarlo en nuestro beneficio, cosa que les perjudicaría a ellos. Pero bueno, en eso estamos. Poco a poco este conocimiento va saliendo, eso es algo inevitable. O sea, este conocimiento se va a conocer, ¿no? Se va a dar a conocer y se va a expandir y llegará un momento en el que todos funcionemos desde este punto. Entonces ahí todo cambiará, todo será distinto. Por ejemplo, en el tema de cómo se ha ocultado, ¿no?, este conocimiento, pues desde la antigüedad ha habido quemas de bibliotecas, de documentos. Por ejemplo, todos los documentos que hay en el Vaticano son secretos.
es información, ahí hay información muy importante que no se quiere dar a conocer al resto de la población. Cuando ha habido guerras, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, o cuando hubo todo el tema del comunismo en China y tal, ¿qué se hacía? Se quemaban los libros, igual en las guerras de Irak, Afganistán, que se destrozaron monumentos antiguos. Es decir, esto siempre se ha intentado tapar o eliminar, destruir todo el conocimiento de una antigua cultura o de una antigua civilización para poner el conocimiento nuevo o la información nueva que le interesaba a los que habían conquistado ese territorio. Y eso siempre ha sido así. No es diferente, no cambia con el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la antigua biblioteca de Alejandría se quemaron más de 2000 pergaminos. Eso lo hicieron la quema se hizo por parte de la Iglesia Católica, de la Inquisición. ¿Por qué? Porque sabían toda la información que había allí y lo peligrosa que era si llegaba a manos del pueblo. Después, si avanzamos, ¿no?, en el tiempo, en los siglos, pues encontramos, por ejemplo, a Descartes, René Descartes, que él era un filósofo matemático francés, que se lo considera el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, y él lo que hacía es mucha investigación, utilizaba cadáveres, que la mayoría se los entregaba a la Iglesia, ¿no? Gente que había muerto, pues aprovechaban los cuerpos para hacer investigaciones sobre anatomía y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esa época quien mandaba, quien tenía el poder era la Iglesia. Entonces, todo aquello que fuera en contra de los dictados o que se saliera de los dictados de la Iglesia era considerado una herejía. ¿Qué pasa? Que muchas cosas que Descartes iba descubriendo ponían en tela de juicio todo lo que o algunas cosas que la Iglesia estaba diciendo, y eso no le interesaba a la Iglesia. Entonces, ¿qué hizo Descartes? Tuvo la brillante idea en su momento, porque ahora, gracias a esta idea, pues estamos como estamos. Una de las cosas que propició el consumismo y la separación y la competencia, aparte de toda la teoría de Darwin, es este inicio, ¿no?, de que hizo Descartes, que separó la parte de la materia con la parte de la energía. Eso que nos está diciendo, que antes de él, antes de su época, de que se creara esta separación entre materia y energía, todo el mundo sabía que materia y energía eran lo mismo. Eran la misma cosa en estados diferentes. Igual que el agua, pues tiene diferentes estados, ¿no? Líquido, gaseoso y sólido. Pues la energía y la materia son la misma cosa en diferentes estados. La energía vendría a ser cuando está en forma de onda, que la vibración es más rápida, la vibración energética es más rápida, mientras que la materia es esa misma energía, pero en una longitud de onda, en una frecuencia mucho más lenta, lo que hace que nosotros podamos percibir esta energía que vibra lento en forma de materia, en forma de algo sólido, y que lo percibamos con los 5 sentidos, mientras que hay otro tipo de energía que vibra más rápido y se mantiene en forma de onda en vez de en forma de partícula, que sabemos que está ahí, pero que no lo podemos ver, pues como sería, por ejemplo, el wifi, las ondas de radio, la electricidad, la gravedad. Son energías que están ahí, pero que nosotros no las vemos, solo vemos sus efectos, ¿no? Por ejemplo, un tornado, vemos su efecto, pero el tornado en sí no lo vemos. Vemos toda la materia que arrastra, pero no vemos el tornado. El tornado se ve porque arrastra materia y es esa materia lo que le da forma.
Descartes lo que hizo es esto, tuvo la idea de separar energía y materia para poder, con una motivación totalmente egoísta, para poder él seguir investigando sin tener problemas con la Iglesia. No vaya a ser que acabara quemado como algunos de sus compañeros, ¿no? Que lo quemaran en la plaza del pueblo y ya se acabaron las investigaciones. Entonces, esa separación de que la ciencia, a partir de ese momento, la ciencia se ocuparía de la materia, de lo material, lo tangible, lo que se puede percibir a través de los sentidos, mientras que a la Iglesia se ocuparía de lo energético, de todo aquello que no se puede percibir a través de los sentidos y que se considera lo espiritual, digamos, ¿no? O lo dividieron entre esto, la materia, la ciencia con la materia y la religión con la espiritualidad o con la energía. Pero antes de él, eso estaba junto, no estaba separado. Entonces, fíjate hasta qué punto nos han liado la cabeza, que porque este hombre quería seguir haciendo sus investigaciones, que está muy bien lo que hacía, ¿no? Descubrió y se dio cuenta de muchas cosas gracias a toda la investigación que hizo, pero con esta separación de energía y materia, hablando mal, nos jodió a todos, porque desde ese punto empezamos a pensar que la materia es una cosa y la energía es otra, cuando en realidad son lo mismo. Como decíamos, la energía es igual a la materia, y esto también nos lo explicaba Einstein, ¿no? Que hizo un gran descubrimiento, que fue esta fórmula de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Que si lo decimos así es como que, pues muy bien, no sé para qué me sirve esto, pero está muy bien. ¿Qué pasa? Que no entendemos para qué nos están diciendo con esto, ¿no? Esta fórmula que lo que nos dice es que la energía y la materia y la masa, nos vuelve a decir que la energía y la masa o la materia son lo mismo. La única diferencia es a qué velocidad están vibrando. O sea, que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestros pensamientos son energía. Y como energía, influyen en la materia, que también es energía. ¿Vale? Aquí empezamos a hablar un poco, empezamos a entrar en el tema de la ley de la atracción, este libro que salió hace años al tema del secreto, ¿no? Que a algunos les funcionaba muy bien y otros decían que eso era un cuento y que no servía para nada. En parte en esta presentación lo que queremos es transmitirte esto. O sea, que entiendas por qué a algunas personas el tema del libro del secreto, que hubo un boom enorme en su momento, a algunos les funcionó y a otros, por más que hacían, no les funcionaba. ¿Por qué? Porque faltaba como un detalle a la hora de explicar cómo aplicar o cómo poner en funcionamiento y activar la ley de la atracción. Que ese punto que no dejan muy claro en el libro del secreto es que hay que utilizar también la emoción, porque una emoción es energía, igual que un pensamiento es energía. Entonces esto lo tocaremos un poquito más adelante, cuando lleguemos ya casi al final de la presentación, para poder unir todos los puntos. ¿En qué se divide nuestra mente? Tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente, que representa más del 95% del total, mientras que la mente consciente es menos del 5%, que se simboliza o se entiende muy bien con la imagen esta del iceberg, que la mayor parte de la masa del iceberg de hielo
está por debajo del agua y no la vemos. Lo único que vemos es una pequeña parte que sobresale, ¿no?, por encima del agua. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Aunque nos creamos que nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida y nos demos explicaciones y justificaciones y mil ideas y mil cosas que nos hablamos, ¿no?, mentalmente, y nos decimos, la mayor parte de las cosas que decidimos no vienen del consciente, vienen del inconsciente. ¿Qué pasa? Que sentimos un impulso, hay una emoción, se activan una serie de mecanismos inconscientes a nivel de la mente, del cerebro, y luego el consciente le da una explicación, le da una historia, como explica aquello. Pero muchas veces esa historia, esa explicación, no tiene nada que ver con la realidad. De por qué actuamos de una manera y no de otra. Entonces la mente inconsciente tiene unas características concretas. Las características de la mente inconsciente son principalmente 4. La primera es que el otro no existe. Si, todo eres tú. Siempre, todo eres tú. Es atemporal, eso quiere decir que no vive en el futuro ni en el pasado, siempre está en el presente. Es real y virtual, eso quiere decir que no distingue lo que tú estás percibiendo a través de los sentidos, que está en el exterior de tu cuerpo, con lo que tú creas con la imaginación en el interior de tu mente, ¿no? Es ese ejercicio que todos lo hemos puesto a prueba alguna vez, ¿no? Que, por ejemplo, pues te imaginas que estás chupando un limón y empiezas a salivar. O te imaginas que te está persiguiendo alguien o que te está pasando alguna cosa violenta o desagradable y tu cuerpo empieza a sentirlo, empieza a experimentar cambios en relación a esos pensamientos. Porque para tu inconsciente esos pensamientos, eso está pasando. No es un pensamiento, no es algo irreal, es algo que está pasando realmente. Entonces, por eso tenemos que ir con mucho cuidado con lo que pensamos. Estar muy conscientes a qué pensamientos alimentamos, porque esos pensamientos generarán una emoción que va a trasladarse al cuerpo a través de hormonas, a través de neurotransmisores, de otras sustancias, ¿no? Pero va a llegar al cuerpo y va a crear como un patrón de conducta. Y si nosotros estamos como repitiendo el mismo tipo de pensamientos, que es lo que nos suele pasar sin que nos demos cuenta, todo el rato, pues estamos creando una química en nuestro cuerpo que el cuerpo llegará a un punto en que se va a acostumbrar a eso. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, pensamientos negativos, muy frecuentemente, a diario, acabaremos programando a nuestro cuerpo en un estado de peligro, de miedo, de desequilibrio, y esto al final acaba generando un estrés porque hay unas hormonas asociadas a esos pensamientos y a esas emociones, y eso acabará generando una enfermedad, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que pensamos. Y es inocente. La cuarta característica es que es inocente. Quiere decir que no juzga. No existe lo bueno o lo malo en el inconsciente. No hay un juicio de valor, de valores o de ¿cómo decirlo? Sí, de lo que está bien y de lo que está mal. No juzga de esa manera el inconsciente. Solamente el consciente juzga así. Entonces, como comentaba antes, es esto. La mente consciente es el 5%, que representa la parte lógica, la parte del racionamiento, la parte del deseo, la creatividad, mientras que la mente inconsciente viene a ser el otro 95%,
que son las habilidades, las conductas programadas, los pensamientos, los sentimientos rutinarios, ¿no?, de cada día, las creencias, las actitudes. Todo esto forma parte de la mente inconsciente. La función de la mente inconsciente es mantener al cuerpo con vida. Y eso tiene mucho sentido. Porque si partimos, que esto ya es algo que no podemos demostrar, ¿no?, digamos, desde lo científico, desde el paradigma científico, pero si pensamos o si creemos que somos alma, no somos un cuerpo, sino que somos una alma dentro de un cuerpo, el cuerpo es imprescindible para que podamos realizar nuestra experiencia en esta dimensión, en esta 3D. Así que la función de la mente de mantener al cuerpo con vida es imprescindible, porque eso nos permite mantener al cuerpo seguro, mantenerlo con vida y poder seguir aprendiendo y experimentando todo lo que haya que experimentar en esta dimensión. La función de la mente es crear coherencia entre lo que está fuera y lo que está dentro. Todo aquello que sucede fácilmente, que se da fácilmente en nuestra vida, que no nos cuesta trabajo materializarlo, es porque hay memorias internas, programaciones que hacen que sea así. Entonces estas programaciones, siempre que aquello que materialicemos sea bueno para nosotros, esas no las tocamos, esas ya pueden seguir funcionando, que ya van bien. ¿Qué pasa? Que después tenemos otras programaciones, otras memorias, otras creencias, que pueden dificultar la manifestación de aquello que deseamos, de la forma en la que queremos vivir esta encarnación. Y eso es porque esas creencias dificultan nuestro poder creador. ¿Qué hay que hacer? Ir a buscar todas estas creencias que se han grabado y se han programado en nuestro inconsciente en un momento concreto de nuestra vida, o incluso de otras vidas, o que pueden venir del árbol familiar, del árbol genealógico. Ir a buscar cuáles son estas creencias que me están limitando, que no me están dejando manifestar aquello que creo, que quiero, y cambiarlas. Que esto parece muy fácil diciéndolo así. Luego vemos que, aunque es sencillo, no es tan fácil. Porque si a lo mejor llevamos 20 años, o 30 años, o 10 años, o los años que sean, con una creencia y alimentándola día a día, con nuestros hábitos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de funcionar, pues eso a veces no se cambia de un día para otro. Requiere un poco de paciencia, trabajo, un poquito de esfuerzo. Pero es como todo. Si nosotros queremos, vamos al gimnasio, nos apuntamos al gimnasio porque queremos marcar la tableta de chocolate, o queremos, yo qué sé, tener más fuerza, ¿no?, marcar más músculo, pues eso no lo vamos a hacer en un día. Vamos a tener que comprometernos con nosotros mismos, ir cada día o 2 o 3 veces por semana al gimnasio y hacer allí los ejercicios que tengamos que hacer. Pues esto es lo mismo. Si hacemos los ejercicios un día, los ejercicios de reprogramación de la mente, un día sí, 3 días no, luego otra vez, luego lo dejo 2 semanas, luego ahora ya no sé lo que quiero. Claro, llega un momento en que si nosotros estamos en la confusión, el desequilibrio, y no hacemos no nos creamos este compromiso con nosotros mismos, pues va a ser muy difícil que se den los cambios,
porque no nos estamos comprometiendo. Y si no nos comprometemos, quiere decir que tampoco es tan importante para nosotros. Porque cuando algo es realmente importante, lo hacemos sí o sí. Cuando algo realmente es muy importante para nosotros, lo hacemos. Entonces, si hay algo que queremos manifestar y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para conseguirlo, es porque quizá o no tenemos o no es lo que queremos en realidad y nos estamos confundiendo, ¿no? O, como decíamos antes, hay mecanismos, hay creencias en nuestro inconsciente que tienen más fuerza porque son ese 95% de inconsciente que la voluntad que nosotros tenemos en el 5%, que es el consciente. Entonces intentamos cambiar desde el consciente y como el inconsciente tiene más fuerza, pues ese cambio no se da. Tenemos que saber cómo acceder a esa parte inconsciente para poder generar los cambios de una manera más rápida, más sencilla, más fluida, que no nos cueste tanto trabajo. Y eso al final hablaremos de cómo hacerlo, que seguro que muchos ya sabéis un poquito por dónde va el tema. Vale, vamos a hablar un poco del cerebro. El cerebro se divide en 3 partes, que son el tallo cerebral, que digamos que vendría a ser el cerebro más antiguo, ¿no? El que compartimos con todos el resto de animales, que se encarga de los instintos más básicos, de la supervivencia pura y dura. Después tenemos el cerebelo, que está más relacionado con el cerebro, el sistema límbico y el cerebro emocional, las emociones y los automatismos, que es inconsciente también. Tanto el tallo cerebral como el cerebelo son inconscientes. Y luego tenemos el neocórtex, que es esta parte más moderna, que es donde encontramos el razonamiento, la creatividad, todo esto que es exclusivo de los humanos, y es esta parte consciente. Entonces, ya solamente con esta división también ya vemos que tenemos 2 de 3 partes de la mente, digamos, que hay alguna más, pero de 3 partes hay 2 inconscientes y una solo que es consciente. Para que lo veáis, ya sé que la imagen no se ve muy bien. El tallo cerebral sería todo esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí y esto del centro. Esto vendría a ser el cerebelo y la parte esta más grande, el neocórtex. Vamos al sistema límbico, que nos interesa, ¿vale? Para el trabajo que hay que hacer después, que lo explicaremos al final. El sistema límbico es un sistema emocional que no razona, no analiza, solamente reacciona, ¿vale? Porque está creado para mantener al cuerpo con vida, para acercarnos a aquello que nos da placer y alejarnos de aquello que nos genera dolor. Su función es ir reaccionando a los estímulos que van llegando desde el exterior a través de los sentidos. Se puede programar, se manifiesta en el cuerpo, no distingue, es inconsciente, no distingue lo real de lo imaginario. El sistema límbico se divide en diferentes partes. Daremos 4 apuntes de cada una de estas partes. Por ejemplo, tenemos el tálamo, que tiene una función como de antena, que percibe toda la información del medio ambiente y a través de hormonas y neurotransmisores la envía a las demás estructuras del cerebro para que podamos adaptarnos a la situación que estamos viviendo. El hipocampo guarda la memoria. Después tenemos la amígdala, que es donde encontramos las emociones primarias, como la agresividad o la sexualidad. La amígdala se encarga
de mantenernos con vida. Entonces a veces cuando está desequilibrada esta parte, nos volvemos más impulsivos, menos analíticos y más materialistas, porque sentimos que estamos en peligro de muerte, que hay un peligro real a nuestra supervivencia, que no tiene por qué ser algo real, sino que por la manera en la que vivimos en la actualidad, si en nuestra empresa donde trabajamos se corre la voz o se corre el rumor de que van a despedir a gente, pues eso puede ser algo que altere nuestra amígdala, dependiendo de las memorias que nosotros tengamos, lo que hayamos guardado en el hipocampo, que es el que hablábamos antes. Esto pues lo podemos vivir como un peligro a nuestra supervivencia, porque claro, si perdemos el trabajo, no ganamos dinero, entonces no podemos pagar las facturas, ni podemos comprar comida, podemos perder la casa, y ¿sabes? Se va encadenando. Entonces hay ciertas cosas de la vida que llevamos actualmente que pueden activar mecanismos de supervivencia muy, muy heavies, muy bestias, porque para nuestro cuerpo, para nuestro inconsciente, es lo mismo que si nos estuviera persiguiendo un león o uno de una tribu vecina, ¿vale? No ha evolucionado el cuerpo. No se ha puesto el cuerpo a funcionar como la sociedad que tenemos ahora. Nuestro cuerpo sigue funcionando como ha funcionado siempre. Es la sociedad la que ha cambiado, generando un montón de estímulos que llega un momento en que nos volvemos medio locos con tanto estímulo, cosa que antes no pasaba. No había tanto estímulo a nuestro alrededor, ¿no? Ahora estamos sobreestimulados y esto pues genera mucho desequilibrio. ¿Qué más partes tenemos en el sistema límbico? Pues tenemos el hipotálamo, que se encarga sobre todo de las funciones vitales, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración, los movimientos de los intestinos. Se encarga de toda esta parte inconsciente. La hipófisis, que es la glándula madre o maestra de todo el sistema endocrino, que se divide en dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que cada una pues segrega hormonas distintas para diferentes funciones. Y la hipófisis es esta glándula que se ocupa del control hormonal de todo el cuerpo. Entonces, cuando hay un desequilibrio en la hipófisis, es muy fácil que se desequilibre todo, porque esta es la madre, es la que va a dar órdenes a través de hormonas, de neurotransmisores y de otro tipo de sustancias que genera el cerebro. Va a ir a dar órdenes, a estimular o a inhibir la producción de otras hormonas. Así que la hipófisis es una hormona importante. Es una glándula importante. Después tenemos el cuerpo calloso, que lo que hace es conectar los dos hemisferios. Y por último, la glándula pineal. La glándula pineal es un transductor, que quiere decir que vendría a ser como un traductor neuroendocrino, que segrega serotonina y melatonina. Es la que nos conecta con el campo cuántico y tiene forma de piña, contiene cristales de calcita y se puede estimular mediante la respiración y otras técnicas. La serotonina es esa hormona que nos mantiene despiertos, ¿no? Que nos activa, y la melatonina sería la contraria, es la que nos prepara, nos ayuda a ir bajando el ritmo y nos prepara para el sueño, para el descanso. Entonces hay diferentes formas de estimular la glándula pineal, y cuanto más practiquemos y entrenemos en esta estimulación, más fácil nos será activar la glándula pineal y poder conectar con este campo cuántico. Porque el poder o la función de esta glándula pineal se conoce, como decíamos al principio,
¿no? Desde la antigüedad. O sea, ya encontramos símbolos que representan esta glándula pineal en textos antiguos, en jeroglíficos, en esculturas. Una de las formas más sencillas de estimular la glándula pineal es a través de la respiración. Hay un tipo de respiración que nos permite estimular estos cristales de calcita que hay dentro de la glándula pineal, cargarla con electricidad y estimular la producción de hormonas, de sustancias químicas que lo que van a hacer es abrir nuestra conciencia y nos permitirán captar frecuencias de más alta vibración. Es decir, nos permitirán conectarnos de un modo más profundo al campo cuántico, al universo, a la fuente. Cada uno le da el nombre que quiere. Entonces, ¿cómo funciona esta respiración? Es un poco parecido a lo que se hace en yoga, el Mula Bandha, que esta respiración se trataría de inspirar profundamente, llenar completamente los pulmones, entonces hacer una retención a pulmón lleno, contrayendo la zona del periné, que es la zona que está entre los genitales y el ano, apretando, contrayendo esta zona, metiendo el ombligo para adentro, la barriga hacia adentro y empujando, intentando o sintiendo cómo sube este líquido cefalorraquídeo, esta energía, sube desde el primer chakra, desde este periné, esta zona entre genitales y ano, desde esta zona sube para arriba hasta llegar al cerebro, al centro de nuestro cerebro, que es donde está la glándula pineal. Entonces, lo que estamos haciendo a nivel físico, ya no energético, a nivel físico, es que este líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que hay alrededor del cerebro, pero que está por todo el cuerpo, y que va por los nervios, ¿no? Que es un líquido que lo que hace es ayudar a la conductividad eléctrica, es decir, a que podamos que las células puedan comunicarse unas con otras, los órganos unos con otros. O sea, que lo que hace es ayudar a distribuir la información por el cuerpo, que este líquido desde la base de la columna, a través de la presión que ejercemos con la contracción del periné y metiendo el ombligo hacia adentro, que este líquido suba para arriba, aumente la presión en el cerebro y esto estimule la glándula pineal a través de presión. ¿Qué pasa? Que esto lo vamos haciendo, ¿no? Empezamos a practicar esta respiración y a medida que vamos practicando, lo que hacemos es activar la pineal. Esto generará una serie de sustancias que provocarán una metilación y se transformarán unas sustancias en otras. Por ejemplo, primero transformamos lo que es el L-triptófano, lo transformamos en otras sustancias que son las benzodiazepinas, que tienen un efecto similar al Valium. Pero si seguimos estimulando, lo que se crea es otro tipo de compuesto, que es el compuesto que encontramos también en las anguilas, que es bioluminiscente, que esto cuando se hacen los TACs o los escáneres cerebrales, mientras que esto se han hecho pruebas para poder observarlo, mientras algunas personas están realizando una meditación con esta respiración, este tipo de respiración en concreto, llega un punto en que se ve como si todo su sistema nervioso empieza a generar luz, igual que hacen las anguilas, ¿no? Empieza a ver luz. Y si después de esto, de generar este compuesto que es bioluminiscente, seguimos todavía haciendo esta respiración, lo que se genera es el DMT.
que el DMT es una sustancia que la encontramos también en la ayahuasca, pero que la producimos, somos capaces de producirla nosotros naturalmente, que esa es la cuestión, de que si podemos producirla nosotros vamos a intentar estimular para poder producirla nosotros, no tomarla de algo externo, que no digo que esté mal, es como la vía fácil, digamos. Yo me tomo eso y ya introduzco DMT en mi cuerpo, pero yo soy capaz, mi cuerpo es capaz de generarlo por sí mismo, ¿no? Y hay algunos ejercicios que sirven para eso, para poder generar esta sustancia. Y esta sustancia lo que hace es abrirnos completamente la mente, el inconsciente, nos conecta a un nivel profundo con frecuencias muy elevadas. Entonces propicia lo que es el conocer otras dimensiones, el hacer viajes astrales, nos permite profundizar todavía más en el conocimiento de la realidad en la que vivimos, ¿no? Nos quita barreras, nos quita limitaciones que el consciente y el inconsciente, a través de todos esos programas y todas esas memorias de las que hablábamos, nos limitan. Pues esta sustancia lo que hace es como abrir las puertas y que podamos acceder mucho más fácil a otro tipo de conciencia, a otro tipo de sabiduría. Y llegamos al punto de creer es crear. Para poder crear tenemos que saber de qué forma funciona o se comunica la mente, ¿no? Y esto es a través de diferentes ondas frecuenciales, ondas cerebrales. Entonces tenemos, por ejemplo, hay más tipos de frecuencias, pero hablaremos de las 4 principales, que son la delta, la alfa, la zeta y la beta. Las diferentes ondas cerebrales con las que funcionamos, o con las que funciona principalmente nuestro cerebro, son las ondas beta, que van de 15 a 25 ciclos por segundo, las ondas alfa, que van de 9 a 14 ciclos por segundo, las ondas zeta, que van de 4 a 8 ciclos por segundo, y las delta, que van de 0,5 a 3,5 ciclos por segundo, que serían las más rápidas. Entonces, ¿qué tenemos? En cuanto a las ondas beta, las ondas delta, perdón, que son las más rápidas, tenemos también diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, ahora mientras estás viendo la presentación y estás escuchando, pues estás en ondas beta bajas, que quiere decir que estás atento al exterior, pero que estás tranquilo. No estás alterado ni estresado, sencillamente sí estás atento a lo que hay al exterior, pero sin ningún tipo de estrés, ¿no? Que esto es el estado habitual de cuando estamos en vigilia, ¿no? De cuando estamos despiertos. Después tenemos las ondas beta medias, que se darían pues en el momento que hay pues algún tipo de estímulo que nos genera un poco de estrés. Pues por ejemplo, si mañana tenemos un examen, o si tenemos que ir a hacernos alguna prueba médica, o tenemos que asumir alguna situación, sabemos que tenemos que pasar por una situación que nos genera pues un poco de estrés, o es una situación incómoda, algo de este tipo. Entonces ya son ondas beta como más rápidas, ¿no? Los ciclos son más cortos. Y la última, las ondas beta altas, serían aquellas que se producen cuando hay un bioshock, cuando realmente el cerebro capta un peligro para la supervivencia, hay un conflicto intenso. Es decir, esto sería, por ejemplo, yo qué sé, si vamos por la calle, es de noche y vemos que se está acercando alguien, o que nos está por detrás hay una persona que tiene un cuchillo en la mano.
y se está acercando a nosotros. Entonces, si nos damos cuenta de eso, pues o que nos empieza a perseguir, ¿sabes? Si nos persigue alguien con un cuchillo, es como si nos persigue un tigre o un león. Es algo que realmente pone en peligro a la supervivencia. Lo que pasa es que a veces nos metemos o saltan estos estados de supervivencia, estos bioshocks, por cosas que en realidad no son un peligro para la supervivencia real, sino que son más simbólicos. Yo qué sé, por ejemplo, si nos echas del trabajo o nuestra pareja nos es infiel y nos enteramos así de golpe, ¿no? Todos estos impactos que vienen de golpe, o la pérdida de un ser querido de una forma así inesperada, todo esto que viene de golpe, pues es un bioshock. Entraríamos en ondas beta altas, que son las que el cuerpo no puede mantener durante mucho tiempo. Pero debido a la forma de vida que tenemos actualmente, pues a veces nos mantenemos por mucho tiempo en esta frecuencia de ondas que nos desgasta profundamente. O sea, nos genera unos niveles de desgaste, de cansancio y de desequilibrio que acaban derivando en enfermedades físicas. Después de esto tenemos las ondas alfa, que son las que vienen las siguientes, que son las ondas alfa son la puerta para entrar al inconsciente. Si cuando estamos en onda, por ejemplo, ahora que estás escuchando, si dejas de escuchar, cierras los ojos, empiezas a centrarte en tu cuerpo, en tu respiración, poco a poco irás ralentizando la actividad cerebral. Poco a poco todo va a empezar a ir más lento y entrarás en un patrón de ondas alfa, que es un patrón con el que ya podemos acceder al inconsciente y empezar a programarlo. Por eso, para programar el inconsciente, primero tenemos que bajar la frecuencia de onda, hacer que las ondas cerebrales vayan más lentas, entrar en un estado de relajación profundo para poder introducir ciertas programaciones nuevas en nuestro inconsciente. Porque si intentamos hacer esto en estado beta, ¿no?, en estado de vigilia activo, no vamos a llegar al inconsciente. Y recordemos que el inconsciente es ese 95%. Entonces es el que nos interesa realmente reprogramar y cuestionar y ver si lo que hay ahí nos ayuda o nos dificulta en nuestro día a día. Si seguimos bajando estas frecuencias, nos iremos a Z. Pero antes de esto, hay dos momentos en el día en el que de forma natural estamos en alfa, que es justo antes de acostarnos y justo al despertarnos. Por eso se nos dice, si estás en este mundo de la meditación o practicas, se dice que los mejores momentos para meditar es a primera hora de la mañana, al principio cuando te levantas, al despertarte, o justo antes de irte a dormir. Y es por eso, es porque como el cuerpo ya está de forma natural en alfa, está más relajado, va todo más lento, estamos más en contacto con nuestra intuición, entonces es más fácil acceder al inconsciente y reprogramarnos. Por eso cualquier trabajo de reprogramación de la mente hay que hacerlo, o lo ideal es hacerlo en esos momentos, porque vamos a reprogramarnos mucho más rápido, va a ser más fácil. Después de las ondas alfa tenemos las zeta, que son un estado todavía más profundo. Las ondas zeta se dan cuando nos quedamos, es ese momento en que nos quedamos traspuestos y que nos tumbamos o nos quedamos en el sofá, y es ese momento que dices, ostras, no sé si he estado 10 minutos o llevo media hora aquí tumbado, ¿no? Y que no sentimos el cuerpo, ¿no? Estamos tan relajados que para sentir el cuerpo tenemos que movernos.
¿no? En ese momento estamos en patrón de ondas Z, que es el estado de hipnosis profunda. Si estamos en este estado y programamos o realizamos algún ejercicio de programación del inconsciente, esa programación llegará más profundo. Se hará más fácilmente, porque estamos en un estado de hipnosis. Claro, los niños, por ejemplo, hasta los 7, 8 años, 6, 7, 8 años, están en estado alfa. Entonces están en un estado que son muy sugestionables y muy fáciles de programar con cualquier programación, ya sea algo que les vaya a facilitar después en su vida adulta la manifestación en esta realidad física, ¿no? y frecuencial, o al revés, que sean pues creencias y programas que les vayan a dificultar. Y por último, después de las ondas Z, tenemos las delta, que las delta pues ya es el estado profundo, que es el sueño profundo, es cuando ya no tenemos ninguna conciencia, cuando nos dormimos del todo. Y este estado de sueño profundo, este estado de sueño tiene 5 fases. La de adormecimiento, que es cuando vamos bajando, ¿no? De beta a alfa, a zeta hasta delta. Después tenemos el sueño ligero, la transición, el sueño profundo y finalmente la fase de sueño REM, que es en el momento del sueño paradójico, que es el momento en el que los ojos, el movimiento ocular se acelera y es cuando se produce un intercambio entre el cuerpo físico y el cuerpo energético, que vive en otra dimensión o está en otra dimensión, conoce todas las posibilidades y es con el que intercambiamos información durante la noche. Por eso hay ese dicho de consúltalo con la almohada, o que te vas a dormir pensando en cómo solucionar un problema, algún problema que tengas, y por la mañana cuando te despiertas o al poco de despertar, te viene la solución a ese problema. Antes de ir a dormir nos enfocamos en aquello que queremos trabajar durante la noche a nivel inconsciente mientras dormimos, y eso se va a ir haciendo, ese trabajo se va a ir haciendo de forma inconsciente durante la noche. Por eso es importante cómo nos vamos a dormir. No nos vayamos a dormir viendo noticias o viendo cosas desagradables o violentas o que nos den miedo, porque eso es lo que vamos a generar después durante la noche, y como estamos conectando con el inconsciente, que es ese 95%, es lo que vamos a vivir después, durante el día, en estado de vigilia. Por eso, irnos a dormir generando emociones agradables, positivas, nos ayudará a que después, durante el día, al día siguiente, podamos seguir estando en ese estado de positividad, ¿no? de más equilibrado. Lo hemos comentado antes esto. Tus creencias y memorias se manifestarán en tu vida, lo que venimos hablando todo este rato. La mayor parte de ellas se programaron en la infancia, entre los 0 y los 6 años. Por eso hay que ir con mucho cuidado o ser muy conscientes de cómo les hablamos a los niños y de qué les enseñamos. Y por eso el sistema también está montado como está montado, y la educación es obligatoria, porque de esta manera no se escapa nadie. Todos tenemos la misma programación. Y luego, de adultos, pues tenemos que poco a poco ir quitando todo aquello que es ruido, que es basura, que no nos sirve, que nos limita. Pero si ya desde pequeñitos nos programaran de otra manera, pues seguramente las cosas serían más fáciles. Pero bueno, tiempo al tiempo. Este cambio se está dando y no creo que tardemos mucho en ver cómo las cosas, la sociedad y el mundo va haciendo cambios. También lo hemos comentado.
cuándo es el mejor momento para programar la mente. Justo al despertar y antes de dormir. Los monjes budistas se levantan a las 3 o a las 4 de la mañana para hacer sus meditaciones. ¿Porque son masoquistas? No. Se levantan a esa hora porque a esas horas es cuando hay más melatonina. Es cuando estamos cuando el cuerpo está más relajado. Y es cuando estamos en un estado alfa una frecuencia más propicia para poder reprogramar la mente y poder acceder a otros planos de conciencia, a otras dimensiones. Entonces tampoco es plan de el que quiera que lo haga, ¿no? Pero no hace falta que te levantes a las 3 o a las 4 de la mañana a meditar, pero tenerlo en cuenta, que si te despiertas a esa hora y te cuesta dormir, en vez de ponerte a pensar en cualquier historia o cualquier problema, pues ponte una meditación guiada que te ayude a generar esos sentimientos y esas emociones, esos pensamientos de alta vibración, así para cuando te vuelvas a dormir, pues estarás programado en eso que es positivo y no te despertarás tan cansado por la mañana. Porque cuando nos levantamos cansados por la mañana es porque por la noche hemos estado haciendo todas estas cosas. Igual nos hemos ido a dormir. A mí me pasaba, por ejemplo, como anécdota, ¿no? Antes, cuando hacían la serie de los zombies, la de Walking Dead, a mí me gustaba, y a veces por la noche, antes de irme a dormir, pues veía un capítulo o dos. ¿Qué pasa? Que cuando estaba un par de días o 3 seguidos que hacía eso cada día por la noche, pues luego me pasaba la noche soñando en que mataba zombies o en que me perseguían los zombies y zombies por todos lados. Y claro, me levantaba hecha polvo, porque me había pasado la noche pues corriendo para aquí, para allá en estado de estrés. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos. Eso de cuidado con lo que piensas, o cuidado con lo de que deseas, ¿no? Cuidado con lo que pensamos antes de ir a dormir, porque eso es lo que vamos a generar y eso es lo que vamos a manifestar luego al día siguiente. Igual que como nos levantamos, cuidado con los pensamientos, vamos a ser conscientes de qué pensamientos son los primeros que vienen a nuestra mente cuando nos levantamos. Si son pensamientos negativos, desagradables, que nos bajan la vibración, pues vamos a cambiarlos, porque estamos en ese estado alfa en que podemos cambiar esos pensamientos con facilidad. Y vamos a pensar en cosas positivas o a generar emociones más positivas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder reprogramar correctamente nuestro cerebro? Se trata de unir cerebro con corazón, pensamiento con emoción. Lo que haremos será unir un pensamiento enfocado con una emoción elevada. Y de esta forma conectaremos el cuerpo y la mente, que tienen lenguajes distintos. ¿Qué es un pensamiento enfocado? Algo concreto. El cerebro y la mente funcionan, y el universo, a través de formas concretas. Si nosotros no sabemos lo que queremos, lo que estamos expresando o lo que le estamos enviando al campo de información que nos rodea, a la fuente, es eso, dudas, confusión, y que nos traerá más de eso. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es concretar qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos manifestar. Pensamiento enfocado, algo concreto. Y después unir este pensamiento con una emoción elevada. ¿Qué emociones son las que podemos utilizar para esto? Pues la gratitud, la compasión, la alegría, el cariño, el amor bien entendido. Entonces, todas estas emociones son emociones elevadas, de alta vibración. Se trata de visualizar, más que visualizar, imaginar
aquello que nosotros queremos manifestar, ya sea algo, un cambio de hábitos o algo material, no importa lo que sea. O sea, el resultado final, tenemos que imaginar ese resultado final, cómo seríamos nosotros, cómo nos vestiríamos, con quién iríamos, cómo hablaríamos, cómo nos moveríamos. Es decir, visualizar, imaginar todo ese escenario y asociarlo a una emoción elevada, pues sintiendo gratitud porque ya hemos conseguido aquello que queríamos, o una gran alegría, o mucho cariño por nosotros mismos o por otra persona. Es decir, asociando ese pensamiento con una emoción y repitiéndolo cada día, y repitiendo ese pensamiento enfocado junto a emoción elevada. Y si vamos repitiendo, así es como funciona y cómo aprende el cuerpo y el cerebro a base de repetición, el inconsciente. Si vamos repitiendo, al final nos aprendemos una cosa de memoria, ¿no? Es como conducir o ir en bici. Al principio es un jaleo, hay mucha cosa a la que prestar atención, pero al final lo haces automático y no tienes ni que pensarlo. Pues esto es lo mismo. Al principio cuesta, hay que enfocarse, perdemos la concentración, nos vamos por los cerros de Úbeda y nos vienen otros pensamientos, la emoción como que ahora la siento, ahora no la siento. Eso es normal. Al principio es así, pero a medida que perseveramos y no nos damos por vencidos, seguimos adelante, cada vez ese circuito, esa vía de información se va fortaleciendo cada vez más y es más fácil llegar a eso. Entonces, cuanto más fácil es llegar a vivir con nuestro cuerpo y con nuestra mente esa situación, eso que queremos materializar, como si ya estuviera, pues más rápido lo atraeremos, porque habrá menos distorsión. O sea, cuanta menos distorsión y más enfoque, más rápida la manifestación. Cuanto más desequilibrio y más distorsión, más ruido mental haya, más nos va a costar el generar esas manifestaciones. La idea de esta presentación era que te dieras cuenta de que las riendas de tu vida las llevas tú. Pero es diferente cómo vivimos nuestra vida si dejamos que esas riendas las lleve nuestro inconsciente o nuestro cuerpo, digamos, que funcionemos desde el automatismo, desde la reacción, a funcionar desde la conciencia, desde el corazón, que esto lo hablaremos en la siguiente conferencia, que tratará del maestro del corazón. Si funcionamos desde esta coherencia interna, todo lo que iremos manifestando en la vida va a ser mucho más fluido, mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más acorde, más armonioso con nosotros. Entonces, poco a poco iremos creando esa realidad que realmente queremos vivir, esa vida que queremos vivir. Y cuando nos desviemos, como tendremos un entrenamiento, nos daremos cuenta muy rápido de que nos estamos desviando del camino que realmente nosotros queremos transitar en esta encarnación, y nos será mucho más fácil volver a ponernos en eje, volver a ponernos en línea. Así que es importante el mirar hacia adentro, el cuestionarnos, el utilizar el exterior, ¿no?, las cosas que van pasando en la vida, para ver qué es lo que hay en el interior, porque el exterior es una proyección del interior. Tal como piensas, tal como crees, tal como sientes, así es como vas a vivir, así se manifestará tu vida en el exterior. Atraerás situaciones que van a materializar aquello que hay en tu inconsciente.
Así que, si tú quieres hacer cambios en tu vida, no los hagas desde la parte consciente, sino que incorpora esa parte inconsciente. Primero, concreta qué es lo que deseas. En una frase corta, algo muy concreto y muy fácil muy directo, muy fácil de enfocar. Enfoca tu atención, tu pensamiento en algo concreto. No muchas cosas, una cosa o dos cosas como mucho. Después, incorpora a ese pensamiento enfocado una emoción elevada, que hemos dicho que podía ser gratitud, podía ser alegría, cariño, compasión, cualquiera de estas emociones. Y repítelo, 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 repítelo 2 veces al día, 3 veces al día, todos los días. Repítelo y mantente atento, porque todo eso que estás haciendo, este ejercicio, esta meditación que empezarás a hacer, va a generar cambios en tu vida. Y si tú te mantienes en tu eje, en tu presente, a aquello que tú quieres materializar, atento, atenta, van a empezar a llegar a tu vida situaciones que te van a llevar a materializar aquello que tú quieres. Entonces no te preocupes por el cómo lo voy a hacer, sino enfócate solamente en el resultado final, olvídate del cómo. ¿Qué es lo que quieres material? Si es algo material, si es un cambio de hábitos, ¿no? Por ejemplo, quieres dejar de fumar, o quieres cambiar de trabajo, o quieres tener una pareja, ¿no? Concreta, pues concreta, define cuál es el trabajo que quieres, tu trabajo ideal, cuál es la pareja que tú quieres, cómo debería de ser, cómo quieres que sea, y concrétalo bien. Y a partir de ahí empieza a trabajar el pensamiento más la emoción más la repetición. Y eso, al final, te llevará a la creación de realidad y a la manifestación en la 3D. A veces hacer esto solos nos cuesta un poco. Entonces, en Internet, en YouTube, hay meditaciones guiadas para esto. Busca la que resuena contigo, la que te vaya bien, y empieza. Total, hacer esto es gratis, no te cuesta nada. Es tiempo y ya está. Lo único que tienes que hacer es invertir parte de tu tiempo en esto y ponerlo a prueba y ver qué pasa. Y perseverar, porque claro, esto no es hago las meditaciones una semana, cada día 10 minutos y yo qué sé, empiezo el lunes y el domingo me toca la lotería. A ver, puede ser, puede pasar, pero no es lo habitual. O sea, hay que perseverar y hay que tener las cosas claras de que si llevamos 20 años o 15 o 10, que lo comentaba antes, con unos patrones, no los vamos a cambiar de un día para otro. Requiere un tiempo. Así que paciencia, paciencia, como dice un amigo mío, paciencia y comprensión. Siempre. Y para acabar, para que lo que comentaba, que hay diferentes meditaciones para programar la mente, si buscas en el YouTube, buscas meditaciones de Joe Dispenza, que te recomiendo, si quieres empezar con este trabajo, lo mejor son las meditaciones de Joe Dispenza, leer sus libros, El Deja de ser tú, después está el de Sobrenatural, que es el último libro que ha sacado, que se está muy bien, y profundiza en la información. Si te interesa, claro, si no, pues lo dejas ahí y ya está, no pasa nada. Después hay una chica que tiene un canal que se llama Respirando Azul Clarito, que tiene una voz muy dulce y también tiene meditaciones de Joe Dispenza grabadas, y otro canal que se llama Bombones para el Alma, que también tiene un par de meditaciones basadas en los ejercicios de Joe Dispenza, porque todo este tema de las meditaciones así es algo que ha desarrollado, que yo sepa,
ha desarrollado este hombre, y es el que realmente ha podido demostrar a nivel científico, con pruebas médicas y escáneres y tal, que esto funciona así, que la mente funciona de esta manera y que los cambios se generan de esta manera. Entonces está muy bien, porque para todos aquellos que esto les suene a Happy Flower New Age, ¿no? Y que digan esto es un cuento de la nueva era, que sepan que no es ningún cuento, que esto funciona así, y que mediante los instrumentos médicos y herramientas y tecnología se puede demostrar objetivamente que esto funciona así y se da de esta manera. Entonces depende de cada uno de nosotros el empezar a borrar, a quitar de nuestra mente esos programas que no hacen más que limitarnos y perjudicarnos y causarnos frustración y infelicidad, y conectar con algo nuevo, con algo distinto, que es más lo que nosotros somos que no lo otro. Es decir, nosotros nos vamos programando, no venimos en blanco, pero desde que nacemos nos vamos programando y nos vamos como alejando de esa chispa. Pero tú mira a un niño pequeño de 2 años, de 3 años, son pura vida, pura inocencia. Cambian de estado de ánimo, ¿sabes? Están contentos, están tristes, se enfadan, están en el presente totalmente. Entonces tenemos que recuperar un poco ese espíritu del niño, del disfrutar del presente y no darle tantas vueltas a las cosas, no revisar, estar reviviendo tanto los traumas y las frustraciones del pasado, ni tampoco estar siempre preocupándonos por qué va a pasar en el futuro o lo que va a venir, porque al final lo único que nos queda es lo que vivimos en el día a día, y la mayor parte del tiempo estamos bien, no nos pasa nada malo. Es nuestra mente la que nos hace salirnos de nuestro centro y empezar a sentirnos mal. Y si somos conscientes de ello y tenemos un cierto control o una cierta supervisamos nuestros pensamientos y nos enfocamos en pensamientos positivos y en emociones positivas, va a ser mucho más fácil que nuestra vida mejore y cambie y nos sintamos más alegres, ¿no? Vivamos más alegres. Y para acabar, lo que te propongo es que te comprometas, que hagas la prueba. Es decir, yo llevo aquí, no sé cuánto rato llevamos, pero llevo aquí un buen rato explicando cosas que tú dirás, pues sí me lo creo o no me lo creo. A mí me da igual si te lo crees o no. Si te resuena, si crees que puede funcionarte, pues ponlo a prueba. Comprométete durante 3 meses, durante 2 meses, el tiempo que tú consideres, pero no una semana ni 2, un poco más, ¿no? Siempre se dice esto de los 21 días o la cuarentena, pues mínimo 1 mes o 2 meses de realizar esta labor diaria, cada día, de ir reprogramando y de ir haciendo estas meditaciones, ir concretando, viendo qué es lo que realmente deseas, qué es lo que realmente quieres manifestar, cuál es la vida que quieres vivir. Y a partir de ahí, no desfallecer, ir practicando, ser paciente, ser compasivo con uno mismo y ir trabajando en este cambio de creencias, este cambio de mentalidad para poder después manifestar algo diferente. Y recuerda, pensamiento enfocado, más emoción elevada, más repetición, es igual a creación de realidad 3D. Y como decía Gandhi, el mundo cambiará cuando nosotros seamos el cambio,
que queremos ver en el mundo. Por eso ese cambio siempre empieza por uno mismo. Vamos a dejar de mirar hacia afuera. Vamos a dejar de querer mejorar el mundo y dejar de enjuiciar a unos y a otros. Cada uno hace lo que puede, como puede. Y empecemos a mirar hacia adentro y a generar esos cambios internos que se van a manifestar después en la pantalla del mundo. Espero que esta presentación, toda la información que he compartido, te haya parecido útil. Ojalá que te sirva, que puedas poner en práctica toda esta información, todo este conocimiento. Y muchas gracias por escuchar, por estar ahí y espero que te sea útil. Nada más.